Bienvenidos nuevamente, amados hermanos, a este tiempo de exposición bíblica. Tenemos la miniserie Hechos tocantes al nacimiento, el nacimiento de Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Estamos viendo esto a la luz de Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Ya hemos avanzado en la primera parte del versículo 1 al versículo 25 y a continuación vamos a continuar del versículo 26 hasta el versículo 80 para cumplir esta miniserie expositiva en el Evangelio de Lucas, hechos tocante al nacimiento de Cristo el Señor. Muy bien, bienvenidos. Si nos apoyan también compartiendo esta señal, de repente ahí en sus redes sociales, para poder llegar con el mensaje cristocéntrico del Evangelio a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Para también no solamente hablar a los corazones de los creyentes, sino también a muchas personas que necesitan al Salvador. Muy bien, bienvenidos entonces a este tiempo. Hoy tenemos el tema Este será grande. Muy bien, estaremos viendo entonces Lucas capítulo 1, verso 26 al verso 80. Este será grande. Como habíamos visto ya en la introducción, el evangelista Lucas presenta la narración de la infancia, o de esta infancia del Salvador, en paneles que están entrelazados con la anunciación doble y también los dobles relatos de los nacimientos de Juan y de Jesús. Quiere decir que todo lo concerniente a Juan el Bautista y también a Jesús, el Hijo de Dios, son historias que están en paralelo en este Evangelio, por lo menos en estos primeros capítulos, y así se ha diseñado y de esa manera queremos estar nosotros analizándolo, ¿sí? Y bueno, la narración contiene 7 episodios. El primer episodio es el anuncio del próximo nacimiento de Juan a Zacarías, que hemos visto ya en la primera parte, ¿no? Del verso 5 al verso 25. Luego, en segundo lugar, el siguiente episodio es el anuncio del próximo nacimiento de Jesús a María. Muy bien, del verso 26 al verso 38. Luego, el siguiente episodio es la reunión de las dos madres y la oración de gracias o acción de gracias que hace María del verso 39 al verso 56. Muy bien. El siguiente episodio, episodio número 4, es el nacimiento de Juan y la acción de gracias de Zacarías del verso 57 al verso 80. Los otros episodios que lo veremos Dios mediante el día de mañana son a partir del capítulo 2. El quinto episodio entonces sería el nacimiento de Cristo Jesús. Mañana estaremos viendo esto ya, ¿no? Del verso 1 al verso 21. El sexto episodio es un ritual religioso que es la circuncisión, el nombre y la oración y una profecía en el versículo 22 hasta el versículo 40. Muy bien. Y el último episodio también es un ritual religioso, habla de la Pascua en el templo, del verso 41 al verso 52. Dios mediante, mañana estaremos cerrando esta miniserie expositiva con estos últimos episodios. Así que nos toca por ahora ver el episodio número 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Esos son los 3 episodios que vamos a estar analizando en esta oportunidad. Muy bien. Nuevamente, bienvenidos a aquellos que se van sumando a la transmisión. Que Dios me los bendiga. Estaremos atentos ahí a cualquier comentario. Y bueno, también pedirles que nos apoyen, ¿sí? Compartiendo esta señal en sus redes sociales, en los grupos de Facebook, en sus perfiles, para seguir llegando a más personas con el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a ver ahora, en primer lugar, el nacimiento de el niño, ¿no? El verso 57 al verso 58 dice lo siguiente, ¿ya? Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dice, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Hemos querido empezar a partir de este punto porque se resalta mucho la misericordia de Dios. Dice, Dios ha querido engrandecer su misericordia. Una de las palabras claves que vamos a estar viendo aquí es la palabra grande. Se va a ver en el anuncio de Jesús, este será grande, y así hemos querido titular a este sermón, ¿no?
este será grande. Hemos visto aquí que Dios también engrandece su misericordia. Lo mismo que después María va a decir, ¿no? Engrandece mi alma al Señor. Y esta palabra grande o engrandecer es una palabra que se usa mucho en estos relatos. Y lo que se busca es entender, es cimentar la idea de que todo esto está sucediendo para la grandeza del Señor, ¿sí? Y cuando hablamos de grandeza del Señor nos referimos a su gloria eterna, nos referimos a lo sin igual de sus atributos, nos referimos también a la grandeza de su obra, nos referimos a la grandeza de su persona y nos referimos a la grandeza de su reino. El día de ayer vimos que, el día de anteayer, ¿no? Estamos viendo que uno de los temas claves y centrales de toda la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. Y estos nacimientos de Juan el Bautista como de Jesucristo están colaborando a ese propósito que se ve en la unidad de pensamiento de toda la Escritura. Todo está apuntando al establecimiento del reino de Dios, ¿no? Entonces, se nos dice que el personaje principal de este reino, el centro de este reino, pues recae sobre la persona de Cristo el Señor, ¿sí? Así que vamos a retroceder unos versículos. Nos hayamos quedado en el verso 26, ¿sí? Estamos en Lucas capítulo 1. Y el verso 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, otra vez, el ángel Gabriel ya había aparecido, en este caso, pues, a Zacarías, ¿no es así? Y le había dado el anuncio del nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Pero ahora, dice ahí, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, ¿sí? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. En la ubicación, Galilea, la ciudad de Nazaret. Para esta época, la ciudad de Nazaret era una ciudad, un pueblo muy menospreciado, ¿sí? La región de Galilea era conocido como Galilea de los Gentiles, porque en esta época, recuerda, habíamos hablado de Herodes, ¿sí? Y Herodes quería helenizar estas tierras y este reino perteneciente a los judíos. Él quería que se sincretice la religión del mundo pagano, con la religión hebrea, las costumbres paganas con las costumbres hebreas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la vivencia del mundo pagano, él quería hacer una mezcla porque recuerda que Herodes estaba al servicio de Roma y Roma quería que todo el mundo sea helenizado, que todos adopten la cultura, la lengua, la religión y las políticas de Roma, porque Roma era el imperio mundial y había subyugado a buena parte de este mundo antiguo, ¿no? Y bueno, entonces los judíos que estaban más cerca a Jerusalén, ¿no? A la región de Judea, menospreciaban a los judíos que estaban en torno a ellos porque decían que ellos están corrompidos, que ellos se han contaminado, que ellos han adoptado pues las costumbres paganas. Entonces ellos los menospreciaban, los tenían como viles, como pecadores. Entonces esto más adelante va a significar también parte del rechazo que se le da a Cristo el Señor, ya que él venía justamente de Galilea, ¿no? De Nazaret. Muy bien. Entonces dice que el ángel Gabriel es el enviado otra vez, pero en esta oportunidad a una virgen desposada. La palabra desposada es como si para nosotros fuera comprometida, ¿eh? Antes de un matrimonio hay un compromiso, ¿no? Una etapa del compromiso. Pero la sola diferencia es que para nosotros, cuando alguien se ha comprometido con una persona para casarse en un tiempo después, mientras están en la etapa del compromiso, no hay matrimonio, no son esposos. Pero en esta cultura, la cultura hebrea, cuando alguien se desposaba, no vivían juntos, ¿no? Todavía no habían celebrado las bodas y entonces no vivían juntos. Y es más, no van a vivir juntos por el espacio más o menos de un año. En un año, los desposados no se unían, no tenían intimidad, no vivían juntos, pero sí se les consideraba como casados, ya se les consideraba su mujer, ¿no? En este caso la mujer, María sería la mujer de José, aunque no vivían todavía.
la etapa del desposorio en esta época sí era prácticamente ya un matrimonio. Para nosotros, en nuestra cultura, no es así. Uno en la etapa del compromiso puede separarse, ¿no? Porque todavía no están casados, pero para ellos sí. Lo único que faltaba simplemente era la celebración de la boda y que el esposo lleve a su esposa a vivir con él. Así que María está en esta etapa. No sabemos en qué mes de ese año, pero sí sabemos que está en esa etapa del desposorio y ella está esperando el tiempo a que José la lleve a su casa. ¿Qué hacía el varón en esta etapa del desposorio? Pues preparaba casa, preparaba morada. Normalmente el lugar donde él preparaba esa morada era al lado de la casa de su padre. En estos tiempos no se crecía como hoy. Hoy crecemos nuestras casas para arriba, ¿no? Para el cielo, construimos segundo piso, tercer piso, cuarto piso. ¿No es así? Pero en esa época se crecía no para arriba, sino para los costados. Uno crecía en terreno, ¿no? En áreas, ¿sí? Y bueno, entonces el papá tenía su casa y no solamente le pertenecía el terreno de la casa, sino toda la extensión muy grande de todo el terreno. Así que cuando sus hijos se casaban, lo normal era que sus hijos construyan sus propias casas ahí al lado nomás de la casa de su padre, ¿no? Y por eso es lo que Jesús toma como una figura cuando él se va a ir, él se está despidiendo de sus discípulos, y lo que Jesús le dice, no los dejaré solos, ¿no? Pero también dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? Voy pues a preparar morada y después vendré y os tomaré a mí mismo. Jesús estaba tomando como figura el matrimonio hebreo de la época, ¿no? En la que había un desposorio, había un compromiso. El compromiso era tal que ya era como si estuviesen casados, ya se les consideraba matrimonio, ¿sí? Pero obviamente tenían que, en este caso la mujer no podía en ese tiempo pues estar con ningún hombre, ni mucho menos salir embarazada, porque era totalmente vil y deshonroso, porque era prácticamente un adulterio, ¿no? A su desposado, que en este caso era como su marido, ¿no? Aunque no vivían juntos, ¿no? Pero ya era tremendo, tremendo escándalo en esa época, muy bien. Y bueno, entonces, después de un tiempo, el esposo volvía ahí a la casa del padre de la novia, ¿no? Y celebraban las bodas y luego él llevaba a su mujer a su propia casa que él había preparado, ahí en el terreno, en las moradas al lado de la vivienda de su padre, ¿sí? Y bueno, esto es lo que habíamos dicho, Jesús tomó como una referencia, como una figura para decir, yo asumo ese compromiso, yo volveré. Es como que estamos en la etapa del desposorio, ¿no? Y luego volverá el esposo. Ahora, no es porque la iglesia sea una novia, una mujer y haya un matrimonio real, ¿no? Con Jesús, sino se refiere más que nada al compromiso, a eso hace referencia, ¿no? Al compromiso, a la unión, a que él va a ser fiel a su promesa, el que él va a volver y va a llevar a los suyos con él. ¿Muy bien? Bueno, vamos a ver ahí algunas cositas interesantes. 27 dice, a una virgen desposada, ahora entiendes por qué es considerada esposa, pero al mismo tiempo se dice virgen, ¿no? Porque en esa etapa del desposorio ellos no tenían relaciones íntimas, ¿no? Bueno, dice, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, que esto es importantísimo por el pacto davídico, es decir, que el rey a Israel tenía que venir de la tribu de Judá. José era de la tribu de Judá, muy bien. Y el nombre de la virgen era María, dice. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ahora, habíamos visto en la introducción que Lucas maneja una relación entre lo que es el gozo de las buenas nuevas, de este anuncio de la redención de Israel, al mismo tiempo con el temor de los hombres, ¿no? El temor, el terror ante los eventos, ante las manifestaciones de Dios, y esto se va a ver continuamente. En este caso lo estamos viendo en María, anteriormente lo vimos en Zacarías, ¿no? Y bueno, María dice que se turbó. Imagínate, pues, ¿no? Hay que tratar de ponernos en su lugar. Si tuviéramos una manifestación así, obviamente que nos va a dar mucho miedo. Y esto es lo que nos trata de decir el evangelista, que se turbó, se quedó perpleja, ¿no? Y ella dijo, ¿qué tipo de salutación es esta?
porque no estaba entendiendo absolutamente nada, ¿no? Esa es la idea, no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella era una mujer común y corriente. Hasta esta oportunidad ella no va a entender absolutamente nada, no sabe mucho, ella solamente trata de ser fiel a Dios con lo que sabe de las escrituras, de la religión hebrea, de lo que ella ha recibido, ¿no? Pero más allá no se imagina nada de esto. Así que, ¿qué significará esto? Bendita tú entre las mujeres. Ahora, este tipo de salutación a María, cuando hablamos de salutación es simplemente un saludo, ¿no? No quiere decir que María sea divinizada. Hay un peligro con eso, ¿ya? Tampoco se está diciendo que ella va a ser madre de Dios, ¿sí? Ahí hay un conflicto de comprensión, porque María es madre de Jesús, no es madre de Dios. Dios, en su esencia, en su inmanencia, no nace, no es creado, ¿no? Así que Dios en la trascendencia divina es eterno y no necesita de alguien para existir. Por eso que María no puede ser madre de Dios, ¿no? Para decir madre de Dios, tendríamos que decir que ella existe antes que Dios y ella crea a la divinidad. Ahora, si crea o engendra a la divinidad, entonces Dios dejaría de ser Dios. Así que está mal usar ese término María, madre de Dios, ¿no? María es madre de Jesús. Ahora, muchos dicen, pero Jesús es Dios. Sí, Jesús es parte de la esencia divina, pero Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Y al ser madre, no quiere decir que ella le está por encima de Dios, no quiere decir que ella ha dado origen a Dios, ¿sí? En este caso, ella solamente es usada como un instrumento muy hermoso en las manos de Dios, ¿no? Entonces Dios utiliza a María como un recipiente que va a aportar no a la divinidad completa, o sea, al Padre y al Espíritu Santo, sino solo a la segunda persona de la Trinidad, que sería Jesús más adelante, ¿no? Entonces ella es madre de Jesús hombre, y la Biblia no duda en llamarle a Jesús hombre porque eso es lo que fue, ¿no? Él tuvo que ser un ser humano sin dejar de ser Dios, por supuesto, o sea, sin dejar de participar de naturaleza divina, sin dejar sus atributos divinos, pero siendo 100% hombre. Así que María va a engendrar y luego va a dar a luz a Jesús, pues, a Jesús hombre, no a Dios. Eso algunos todavía tienen muchas complicaciones, nosotros no tenemos que entender al detalle las cosas, solo tenemos que creer lo que la Biblia dice. La Biblia, en primer lugar, jamás llama a María Madre de Dios, pero sí se le reconoce como la Madre de Jesús. Más allá de eso, de lo que está escrito, no debemos ni podemos ir, ¿sí? Muy bien, entonces, saldado ese asunto, entendemos que María es una mujer como todos, es más, ella misma lo va a reconocer después, va a reconocer su pecado, va a reconocer su necesidad también de el Salvador, ¿ya? Y bueno, vamos a recibirlo del propio testimonio de la boca de María, no de otros, ¿no? Muy bien, ahora dice el verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Qué interesante, porque hay un grupo el día de hoy que está enseñando que María era digna, que María era merecedora, y a veces lo enfocan muchos desde ese punto, ¿no? O sea, María fue escogida porque era una mujer sin igual, ¿no? Que era santa, inmaculada, qué sé yo. No, la razón por la que Dios escoge a María simplemente es por gracia. Dice, has hallado gracia. O sea, no le dice, oye, te has ganado este favor, ¿no? Has hecho mucho mérito. No es meritocracia, es gracia divina. Al ser gracia, quiere decir que María no lo merecía, ¿no? Dios pudo haber usado también a cualquier otra mujer. Él escoge a María simplemente por su gracia, porque así es su plan, ¿no? Entonces no hay ninguna otra razón. Entonces nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra fe no descansa en María, sino en Dios, que usa a María, así como a todos sus siervos, ¿no? Y a nosotros mismos. Entonces nuestra esperanza, nuestra adoración está en Dios. Así como María también
va a adorar a Dios, ¿no? Va a reconocer su bajeza delante de Dios y le va a llamar mi Salvador. Y va a decir que su alma engrandece no a ella, sino al Señor, al Salvador. Muy bien. Bueno, entonces, a partir del verso 31 vamos a ver algunas cosas que el ángel le va a decir a María sobre su futuro hijo, que es, por supuesto, Jesucristo el Salvador. Vamos a prestar bastante atención, porque hay aquí 4 cosas significativas, así como vimos lo de Juan, cómo se le anunció a Zacarías, todo lo concerniente a Juan el Bautista. El ángel también va a anunciar a María cosas muy importantes concernientes a Cristo Jesús. En primer lugar, le dijo que su nombre sería muy significativo para la humanidad. Verso 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Muy bien. En primer lugar vemos un anuncio milagroso, una aparición de un ángel, algo sin igual. El ángel le conocía, sabía su nombre y le está profetizando lo que va a acontecer y así se va a cumplir. Sin duda, esto es un anuncio milagroso. Y en segundo lugar vemos también un gran nombre. El nombre Jesús, ¿sí? El nombre Jesús significa salvación. Es el mismo nombre que encontramos en la Biblia como Oseas o también como Josué. El nombre Jesús significa salvación, ¿sí? Y por eso dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Entonces, la palabra Jesús es salvación porque a través de Él Dios está llevando a un clímax, a plenitud, el plan de la redención, el plan de la salvación. La Biblia no tiene como tema central la salvación del hombre. Hemos dicho que el tema central es el reino de Dios. Pero un fruto de ese reino de Dios es la salvación de los hombres. Porque para que haya un reino tiene que existir un rey, pero también tienen que existir las personas que son reinadas, ¿no?, por ese rey. Así que ¿quiénes van a ser los súbditos del reino? Por supuesto aquellos que reconozcan a Jesús como su rey. Si no, no entran al reino de Dios, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, ¿qué le dijo? Le dijo que su grandeza sería reconocida. Verso 32 dice, este será grande. Ahí está la palabra, una de las palabras claves importantes en estos pasajes, la palabra grande. Engrandece, ¿no? La palabra grande. Este será grande y será llamado, mira, Hijo del Altísimo. El Altísimo en la Biblia es un título que se le otorga normalmente solo a Dios y hace mención a su soberanía, a su omnipotencia, a su santidad, ¿no?, y al señorío que Él tiene sobre todas las demás criaturas, el Altísimo, el que está por encima de todo. Dice, será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, también dice, ¿no? Bueno, así que vamos a ver 2 cosas importantes. En primer lugar, le dijo que tendría un nombre significativo para la humanidad, que habla de la salvación para la humanidad. En segundo lugar, que su grandeza sería reconocido. Número 1, el niño será grande. Y número 2, su nombre también será grande. Ahora, cuando hablamos de grande, date cuenta que la Biblia cuando dice grande no se refiere a estatura, ¿no? Hoy confundimos la grandeza con la altura. Y tengan cuidado porque por ahí algunos cuando dice, pastor, ahí he visto que en Apocalipsis 20 dice que estarán ante el gran trono blanco grandes y pequeños, así que va a haber también niños. No, pues grande, grande, la palabra grande habla de la grandeza de la persona, o sea, vamos a hablar de su posición, ¿no?, de su jerarquía, de su eminencia. Y hay personas en el mundo de renombre que tienen eminencia, que tienen posición, ellos son los grandes de la tierra. Mientras que los pequeños no se refiere a los niños, los pequeños son pues las personas que no tienen tanto renombre, tanta eminencia, ¿no? No tienen posición. Entonces no importa el estatus, todos estarán delante de Dios, eso significa. Pero de Jesús dice que será un hombre, claro que sí, por eso que tendrá padres, sus padres le darán un nombre, y esto quiere decir que estará bajo la tutela de ellos, ¿sí? Pero también dice que será grande, ¿no? No será un hombre cualquiera, será reconocido grandemente. Muy bien. Tercero, le dijo que su relación con Dios sería reconocida también, ¿no? Sigue diciendo el verso 32, y el Señor Dios le dará el trono de David, ¿no? El Señor Dios le dará.
hay una relación entre el Hijo de María y Dios, ¿sí? Sin igual, una relación como pocas veces se ha visto o como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Sin duda tendrá una relación muy especial, ¿no? Muy fraterna, muy íntima y sin igual con Dios, ¿sí? Uno será reconocido como Dios y también será reconocido por su posición, ¿no? Así que esto nos lleva al cuarto punto. Le dijo que su reino sería para siempre. Verso 33. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Qué es la casa de Jacob? Israel. O sea, habla de la nación de Israel. ¿Ya? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Qué interesante. Así que, número uno, su reinado será visible. ¿Por qué? Porque no solamente está diciendo reinará para siempre, sino reinará sobre la casa de Jacob. Esto nos quiere decir que este anuncio está relacionado con las promesas hasta de los patriarcas, por ejemplo, a Abraham, que se le prometió la tierra prometida, la descendencia, la bendición. Entonces se está complementando, ¿no? Esas promesas, ese pacto que Dios hace con la humanidad. Muy bien, entonces el reino, por supuesto, sería a través de Israel, eso es el pacto, pero eso no quiere decir que las demás personas del mundo estén excluidas del reino, no. Jesucristo reinará a través de Israel, la nación escogida de Dios, pero el reino regirá al mundo entero. Por eso que a Abraham se le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, Israel no estará a la cabeza porque es algo especial, es algo exclusivo, sino más bien por quien reina ahí, que es Jesucristo. Él es el grande, ¿no? Y por eso dice, reinará sobre la casa de Jacob. Así que cuando tenemos la casa de Jacob, hablamos de humanidad, hablamos de algo terrenal, hablamos de algo visible. El reino de Jesucristo será visible a partir del milenio aquí en la tierra para todas las naciones. Y en segundo lugar, dice que será un reino eterno, ¿no? Porque dice, su reino no tendrá fin, será para siempre. Algunos tienen un problema cuando hablamos del milenio, ¿no es así? Porque dicen, acá dice que su reino no tendrá fin, será para siempre. Pero sin embargo, en otras partes habla de el milenio, que va a reinar 1000 años. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es una contradicción? ¿Va a reinar 1000 años o va a reinar para siempre? No es ninguna contradicción. Simplemente que los 1000 años van a ser diferentes a los siglos que vendrán después de los 1000 años. A ver, para entender un poquito, por ejemplo, veamos el reinado de David, ya que el reinado de David es un tipo del reinado de Cristo. David reinó en Hebrón, ¿no es así? ¿Cuántos años más o menos? Creo, si no me equivoco, como 7 años, ¿no? Y después reinaría como 40 años en Jerusalén. Es el mismo rey, el mismo reino, ¿no? Según la casa de David, pero cambiaron algunas condiciones, cambiaron algunas circunstancias, algunos aliados no fueron los mismos, las casas o los lugares geográficos cambiaron, ¿no? Las condiciones en cuanto a la entrada ahí al entorno del rey también cambiaron. Entonces, cambian condiciones, mas no cambia el rey, no cambia el reino. Esto va a ser similar. En el milenio tenemos el rey Jesucristo sobre las naciones del mundo, pero después del milenio tendremos al mismo rey y Cristo reinando para siempre, solo que algunas cosas van a cambiar. Por ejemplo, después del milenio va a haber el juicio ante el gran trono blanco, donde todas las personas impías, aún los que hayan existido durante esa etapa, van a ser condenados al lago de fuego, ¿no? Y después del milenio y después de ese juicio ante el gran trono blanco, va a descender la santa ciudad de Jerusalén del cielo a la tierra. Eso no ocurre en el milenio, te das cuenta que cambian las condiciones, ¿eh? Y también después del milenio la tierra va a ser renovada, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no va a existir el mar. ¿Ves? Cambian las condiciones, por eso que 1000 años para que Cristo reine en la tierra como está. Pero después de los 1000 años todo va a cambiar porque a partir de esos 1000 años, después de los 1000 años, ya no existirá pecado en la tierra ni maldición, todo será transformado
la tierra completa será renovada, la santa ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial descenderá aquí a la tierra, Dios estará morando con nosotros. O sea, las condiciones cambian, pero el reino por lo tanto se mantiene inalterable para siempre. Así que ahí la diferencia entre el milenio y el reino eterno. Pero el reino propiamente de Jesucristo, su trono, el rey, no va a perecer, no va a tener fin. No es que acabe el milenio y acabará su reino, no, su reino seguirá. Solamente cambiarán las condiciones en torno al reino. Muy bien, bueno, terminando con esto, vamos a continuar. Dice el verso 34, por supuesto, la respuesta de María, muy sorprendida. Dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, de manera que ya sabemos cuál es el agente que intervino en este propósito del alumbramiento de Cristo Jesús. Dice, el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo está siendo mencionado mucho antes de Jesús, en boca, en este caso, del ángel Gabriel, ¿no? Entonces no es algo que Jesús se le ocurrió decir después, ya había conciencia del Espíritu Santo incluso antes del nacimiento de Jesús. Pero qué interesante, porque en este versículo también vamos a ver involucradas las tres personas de la Trinidad. Este solo versículo, hermanos, se prestaría para un sermón completo, pero por la hora no vamos a poder hacerlo, así que solamente vamos a resumir lo siguiente. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está, una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Luego dice, ¿no? Y el poder del Altísimo, ya habíamos visto quién es el Altísimo, Dios, en esta oportunidad se está refiriendo a Dios Padre, ¿ya? A veces cuando la Biblia habla en forma general como Dios, se refiere a las tres personas, pero cuando se le compara, por ejemplo, a Jesús, el Hijo, o al Espíritu Santo con Dios, en ese momento el nombre Dios está pasando a señalar solamente la persona del Padre, como ocurre aquí, cuando habla de el Altísimo, se refiere al Padre. El poder del Altísimo, ahí está, otra persona de la Trinidad, el Padre. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá. ¿Qué tenemos ahí? El Hijo, otra persona de la Trinidad. ¿Ves? Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, las tres personas de la Trinidad, amados hermanos. El santo ser que nacerá será llamado, mira, Hijo de Dios. Y ahí está, el Hijo de Dios. ¿Ve? Hijo de Dios. Muy bien, este es Jesucristo. Ahora, lo interesante, hermanos, y sobre todo en la lengua original, es ver ese título, el santo ser. Esta palabra santo ser, y por eso de alguna manera nuestra versión lo han señalado con mayúscula, no es una referencia simplemente a que será una persona buena, una persona alejada del pecado, sino que la santidad es intrínseca al ser. En este caso lo que está diciendo es que Jesucristo es el santo, eso está diciendo. Ese hijo que estará en tu vientre es el santo. El santo es un título para alguien que posee santidad absoluta, lo cual solamente se puede referir a Dios. De manera que cuando se le llama a Jesús el santo, se le está reconociendo como Dios en esta oportunidad, el santo ser, la santidad inherente. La santidad es intrínseca a su naturaleza, a su carácter. Solo Dios posee santidad absoluta. Usted me podrá decir, pero en otras partes a los hijos de Dios, o sea, a los seres humanos que se han arrepentido de sus pecados y han reconocido a Cristo como su Salvador, también se le llama santos, sí, pero es una santidad diferente. La santidad nuestra es condicionada, la santidad nuestra depende de la santidad de Dios, pero la santidad absoluta solo la tiene Dios. Eso solamente para sintetizar la idea, porque nos tomaríamos bastante tiempo explicando eso. Pero aquí se está reconociendo que Jesucristo posee santidad absoluta, por lo cual pertenece a la esencia divina. Jesucristo es Dios. Muy bien. Muy bien. Verso 36, se le va a dar una señal, porque también ella tenía pues alguna duda, ¿no? Es natural, lo vimos en Zacarías. Y se le da una señal a ambos, en este caso a María, será el verso 36, dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. O sea que ya sabemos que esto está pasando 6 meses, más o menos 6 meses después de la historia que hemos visto anteriormente del anuncio a Zacarías, ¿no? Entonces ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando a María recién se le anuncia que va a concebir, ¿sí?, un hijo también.
Y dice, este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Mira los detalles que usa el ángel para darle la certeza, la seguridad, la esperanza, porque lo que ella va a vivir, obviamente es algo muy, muy difícil. Hemos visto lo de Zacarías, y si lo de Zacarías era difícil, lo de María peor, porque María ya estaba desposada, y saben todos que en ese tiempo ella no podía estar ni con su esposo, mucho menos con otros hombres, y de pronto la van a ver embarazada. Esto era muy, muy, muy terrible, no solamente para la reputación, sino a veces para la propia vida, porque literalmente le podía costar la vida, la podrían apedrear, ¿no? En todo caso, recibiría un repudio de parte de su esposo, y ella va a pasar mucha vergüenza, va a pasar también el rechazo total de su comunidad. Cuando estudiamos cómo se hacían estas cosas, normalmente alguien que recibía este rechazo de la comunidad, la idea era que ni siquiera podía vivir ya más ahí, tenía que irse a otro lugar. Imagínense lo que ella va a afrontar. Así que el ángel le va a dar señales para que ella tenga certeza, tenga esperanza, tenga seguridad en los propósitos de Dios. Muy bien. Entonces, mira lo que dice el verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Este nada hay imposible para Dios no debe ser sacado de su contexto para el día de hoy tomar excusa de hacer lo que queramos, ¿no? O como queramos. Cuando dice no hay nada imposible para Dios, se está refiriendo al hecho de que la estéril dio o ha concebido un hijo. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios en cuanto a este entorno humano nuestro. En otras palabras, lo que sería imposible para el hombre es posible para Dios. Muy bien, a eso se refiere con la omnipotencia divina. Tengamos cuidado con las exageraciones, ¿no? Al punto de abusar de ese versículo, ¿sí? 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Mira la respuesta de María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. De aquí tenemos una de las primeras palabras en la boca de María que nos habla mucho de cómo se consideraba a sí misma. María utiliza la palabra sierva. Sierva aquí es sinónimo de esclava. Alguien que no tenía derecho a nada, ¿no? Alguien que no merecía absolutamente nada. Lo vil, lo más bajo, está diciendo yo soy una sierva del Señor. Soy una esclava sin derecho alguno, sin merecimiento alguno. ¿Cómo voy a objetar? Hágase en mí lo que Dios ya ha determinado hacer. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, y seguimos pasando ahí las páginas en nuestra Biblia. Dice enseguida, verso 39, María comienza ahora su viaje y va a visitar a Elizabeth para tener esta certeza de lo que el ángel le había dicho, ¿no? En aquellos días, dice, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Así que ya sabemos más o menos dónde estaba Zacarías y su mujer. 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Muy bien. A ver. Elizabeth escucha, ¿sí?, la voz de María, y Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, comienza, dice, a saltar, ¿no? O da un salto, ¿sí? Y en ese momento dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Date cuenta aquí cómo se movían las cosas en este tiempo, era diferente, porque ya antes se dijo que ella era irreprensible, mujer piadosa, una mujer de Dios, mujer de fe, pero sin embargo no tenía todavía el Espíritu Santo, porque en esta época, en esta dispensación, las cosas eran distintas a como es hoy en la dispensación de la gracia. Todos aquellos que tienen fe en Cristo automáticamente son sellados con el Espíritu Santo, pero en esta época todavía las cosas se hacían un poquito diferentes. Así que Elizabeth va a recibir esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Ella es plena en el Espíritu Santo. Verso 42 dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Qué interesante. ¿Por qué Elizabeth dice esto? En primer lugar, recuerda lo que hemos visto en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Se dijo que ese niño iba a abrir camino al Señor, ¿no es así? Sí, así que ya tenían cierta idea de que no solamente Dios le había concebido tener un hijo,
sino que este hijo tenía un propósito de abrir camino al Señor, preparar el camino del Señor. Así que obviamente se intuía que el Señor también estaba cerca, que el Señor también iba a nacer por esas fechas. Muy bien. En segundo lugar, ella recibió un testimonio interno del Espíritu Santo para saber quién es la persona exacta, que es el Señor el Salvador. En este caso ella supo que el Salvador estaba en el vientre de María, ¿no? Obviamente por un testimonio interno del Espíritu Santo. Bueno, entonces por eso dice, ¿por qué se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, dice a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Yo no sé, obviamente estamos viendo la acción del Espíritu Santo porque una mujer así nomás no sabría si su hijo está saltando de alegría o saltando de dolor o saltando de aburrimiento, no hay forma de saber. Pero ella tenía la seguridad de que el niño ha saltado por alegría, nuevamente. ¿Por qué? Porque ella sintió alegría y obviamente que esto es un testimonio nuevamente interno del Espíritu Santo, ¿sí? Verso 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Qué interesante. Esto es el Espíritu Santo. Esto no es Elizabeth. Esto es el Espíritu Santo dando este testimonio, esta seguridad. Y date cuenta que ahora Elizabeth pasa a confortar a María. El Espíritu Santo ya estaba haciendo una labor de consolador. Ya estaba guiando, ya estaba ministrando, ya estaba enseñando. Así que cuidado porque algunos piensan que el Espíritu Santo vino recién en Pentecostés, que antes no estaba en el planeta, que antes estaba lejos, en otra galaxia, y que cuando Cristo se fue al cielo y después de unos días llegó la fiesta de Pentecostés, recién el Espíritu vino al planeta y comenzó a hacer... No, vamos a ver al Espíritu del Antiguo Testamento y aquí antes del nacimiento de Cristo Jesús ya el Espíritu estaba en la tierra haciendo su obra, ministrando, llenando a las personas, ¿no? Dando testimonio, etcétera. Así que ahí tenemos al eterno Espíritu de Dios, omnipresente también y omnipotente, haciendo la labor, ¿sí? Muchas veces dentro de las personas, a veces de manera externa, pero ahí estaba en el mundo y siempre estará en el mundo obrando. Nosotros tenemos hoy también al Espíritu Santo aquí en el mundo, pero lo mejor aún, si somos hijos de Dios, está dentro de nosotros, para confortarnos, para darnos aliento, seguridad, consuelo. A veces nosotros dudamos y no te sientas terrible cuando tú dudas incluso de la palabra de Dios, porque eres humano, pero ahí estará el Espíritu Santo, dice la Biblia en Romanos 8, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso nos alienta, hermanos, nos alienta en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Dios sabe que en estas semanas no lo estamos pasando tan bien anímicamente, con la salud, ¿no? Con el cuerpo, pero el gozo del Señor es lo que rebasa en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Por eso que creemos que ningún hijo de Dios que de verdad ha sido lleno del Espíritu va a llevar su vida, hermanos, deplorable, va a retroceder al mundo. Nunca. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu que nos conforta, que nos da aliento, que nos da seguridad, que nos levanta. Y aquí lo vemos, haciendo la obra en Elizabeth y también en María. Muy bien. Recuerden que las mujeres son altamente emocionales y el Señor lo sabe así. Qué interesante. ¿Ha visto que en ambos anuncios hay señales? Pero ¿qué tipo de señales? A Zacarías le dice, vas a estar mudo, y se acabó, y vete a tu casa, y se acabó. Y cuando se cumpla vas a retomar el habla, qué aliento, ¿no? Eso es a un varón, pero a una mujer, no, vaya a visitar a tu prima, mira, y la prima es llena, le dice, mira, mi bebito saltó en mi vientre. Date cuenta que Dios trabaja con el hombre y con la mujer, pero también toma en cuenta las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? A Zacarías no fue tan necesario tocar algunas cosas emocionales, hablarle bonito, simplemente le dijo, quédate mudo y se acabó, ya es suficiente para ti. El varón va a resistir esto. Pero María necesitaba más aliento en lo emocional, Dios lo sabe, y por eso le envía ¿con quién? Con la más indicada en este tiempo, Elizabeth, uno, porque es mujer, otro, porque ella está pasando una experiencia similar, ¿no? Sobre el anuncio del ángel, el testimonio del Señor y todo eso. Así que Dios está confortando muchísimo a María. Y no dudemos que Dios, que hoy tiene también propósito con nosotros, hermanos, nos va a confortar y nos va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. Seguir adelante. Por eso hay que confiar. Y hay que seguir, sin dudar, sin titubear, ¿sí? Muy bien. Sigamos viendo. Algunos dicen
que el primero que celebró el nacimiento de Cristo Jesús fue un bebé que aún no había nacido. Qué interesante. Y eso se refiere a Juan el Bautista. Juan no había nacido, pero ya estaba celebrando un futuro nacimiento, el nacimiento de Cristo el Señor. ¿Cómo no vamos a celebrar nosotros también el día de hoy? Ahora, date cuenta, y a aquellos que siempre están refunfuñando con la celebración de Navidad, date cuenta que aquí el bebé salta de alegría, dice la Biblia, y no podemos quebrantar la Escritura, pero lo hace por acción del Espíritu Santo. Quiere decir que esto era una manifestación divina, una manifestación de Dios, que Dios estaba experimentando un gozo sin igual por lo que iba a acontecer. ¿Qué iba a acontecer? El nacimiento de Cristo Jesús, que mañana lo estaremos viendo, ¿sí? Bueno, entonces dice ahí, verso 46, entonces María dijo, aquí hermanos vamos a tener lo que los estudiosos conocen como el Magnificat, ¿ya? ¿Qué es el Magnificat? El Magnificat es el nombre con que se ha denominado al cántico de María. El término Magnificat es una expresión latina y significa engrandece o magnifica. Eso significa, ¿ya? Engrandece. Por eso que el ángel que había dicho, este será grande. Y se está resaltando la grandeza del Señor. Y María asimismo lo va a reconocer. María no dice, oh, mira qué grande soy yo entre las mujeres, ¿no? O qué grande soy yo entre la humanidad. No, ella va a decir, engrandece mi alma al Señor. Esta es la primera palabra que usa María en este cántico de alabanza, ¿sí? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Anota eso, por favor, subraya eso, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen dudas con referente a si María pecó alguna vez, porque algunos piensan que María no ha pecado desde su nacimiento, lo cual no enseña la Biblia. Aquí María está reconociendo su necesidad de Dios, su necesidad de salvación. Dice, engrandece, mi espíritu se regocija, verso 47, en Dios mi Salvador. Qué interesante, ¿no? Verso 48, aún más todavía, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La bajeza de su sierva. María sabía que no tenía ningún mérito dentro de ella y ella reconocía su pecado. Ella reconocía que era indigna ante Dios. Por eso que ella no se exalta a sí misma, sino que ella engrandece al Señor. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. La bienaventuranza de Dios al hombre siempre está ligado, hermanos, a la gracia de Dios. Y Pablo lo va a decir así, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, si tienes ahí tu Biblia, usa tu Biblia, ¿sí? Romanos capítulo 4, por ejemplo, vamos a ver ahí unos versículos. Verso 7. Verso 7. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9 dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no? Entonces, la bienaventuranza no solamente es para un grupo selecto, dice, es para todos los que crean en Cristo Jesús. María fue una de las primeras que creyó. Lo dijo la misma Elizabeth. Mira, por ejemplo, en el verso 45, dice, y bienaventurada la que creyó, ¿eh? Entonces ellas eran creyentes y por la fe fueron pues alcanzadas por la gracia de Dios y por eso son bienaventuradas. Ahora, María entonces es bienaventurada no porque tenía mucho mérito, no porque era inmaculada, sino porque había creído al Señor y por ese creer dejó que la obra eterna de Dios, el propósito de Dios, se haga evidente, se haga patente en su vida, aún en su cuerpo. Y ella reconoce que solo por ese hecho de gracia será reconocida como bienaventurada, es decir, favorecida. Esto quiere decir obviamente que ella tuvo de parte de Dios
gracia, no merecimiento. Así que nuevamente María quiere enfocar la adoración no en ella, sino en Dios. Y esto es lo correcto y así es como tenemos que mirar a todos los pasajes de la Biblia, siempre engrandeciendo a Dios. ¿Ya? Ni a Job, ni a José, ni a María, también José su esposo, ni a Pablo, ni a nadie más. Nuestros ojos, nuestro engrandecimiento debe ser al Señor. Muy bien. Verso 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, mira, el poderoso, santo es su nombre. Ella no reconoce que tiene santidad en sí misma, ella reconoce que el santo es Dios, porque el único que tiene santidad absoluta es Dios. Santo es su nombre y su misericordia, dice, es de generación en generación a los que le temen, ¿no? Y esto estaba en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios que es infinita, es hacia todos aquellos que vienen con un corazón humillado, contrito. Dios engrandece su misericordia. Verso 51 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahí está el pacto abrámico, todo el Antiguo Testamento se está resumiendo aquí en esta bienaventuranza, ¿no? En este cántico de María. Y se quedó María, dice, con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Así que cuando María vuelve a la casa a presentarse a José y a su familia, cuando tenía más o menos 3 meses de gestación. Se le notaba ya la barriguita, sí, un poco, ¿no? Ya se notaba un poquito la barriguita. No mucho, pero algo ya se le notaba, así que ya iba a ser evidente, ya iba a comenzar a hacer esto evidente. Muy bien. Así que ahí terminamos, hermanos, con estos detalles. Pasamos a lo siguiente, nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Nacimiento de Juan el Bautista. Verso 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dice, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido, otra vez, te he dicho que subrayes esa palabra, ¿no? La palabra clave, no hace falta pues tener mucha profundidad, aquí simplemente lees con atención y te das cuenta que se va a repetir mucho esto. Dice otra vez, los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Grande su misericordia. Dios ha engrandecido su misericordia. ¿Y qué trae esto? Motivo de gozo. Dice, se regocijaron con ella. No se regocijan solamente Elizabeth y Zacarías, sino sus parientes, sus vecinos, ¿no? Sus allegados, porque es motivo de alegría, de gozo. Y esto hablando del nacimiento de Juan, aún más sabiendo que el nacimiento de Juan tenía mucho que ver con el advenimiento del Mesías, el Hijo de Dios, así que era motivo de gozo. ¿Cuánto más gozo no habrá por el mismo nacimiento del Salvador? Obviamente, ¿no? 59 dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Esto era un ritual según la orden hebrea, ¿no? Según la ley. A los 8 días se tiene que circuncidar a un niño. Para los que no saben, ¿qué es circuncidar, pastor? Es cortar el prepucio, ¿ya? ¿Y qué es el prepucio, pastor? Vaya a Google, ¿ya? Y busca el significado. ¿Qué es el prepucio? Entonces busca ahí lo que es la circuncisión. Se le cortaba el prepucio, obviamente que eso lo tiene solamente el varón, ¿no? El varón, no lo tienen las mujeres, ¿ya? Entonces es un término que se puede aplicar solo a un varón. Y bueno, entonces en el genital del varón, ahí está el prepucio, y se le cortaba este prepucio, no se le cortaba el miembro, el genital, obviamente que algunos entienden mal, por eso que les digo que vayan a Google, porque van a entender mucho mejor, ¿ya? Y bueno, se le circuncida al niño. Por supuesto, esto tiene dolor, pero en esta etapa, incluso los científicos dicen que es el tiempo apropiado. No se le puede circuncidar antes y no se le puede circuncidar después. Y ahí vemos lo magnífico de Dios en su creación. Los científicos han descubierto que los seres humanos solamente al 8º día comienzan a producir ciertos elementos en su sangre, ¿no? Como las plaquetas, como la vitamina K, ¿no? Como también
ahí me olvidé ahí otra palabrita, que hay ciertas enzimas que comienzan a producir que obviamente sirven para la coagulación, para la sanidad de heridas. Así que Dios dijo no al octavo día. Si se le circuncida antes de los 8 días, esto puede ser muy peligroso para el bebé. Y Dios lo sabía, Dios sabe de ciencia, por supuesto Él nos hizo, así que Él indicó en la ley que debe ser al octavo día. Muy bien. Y bueno, entonces dice, le circuncidaron y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Ahora, era la costumbre de la época, en primer lugar, que en la circuncisión se le dé un nombre. Y también era costumbre que siempre lleve un nombre de sus parientes. Puede ser de su papá, de su abuelo. Era común esto, ¿no? Entonces, ellos pensaban que el niño también tenía que llamarse Zacarías. Verso 60. Pero respondiendo, dice su madre, dijo, no, se llamará Juan. ¿Eh? Se llamará Juan, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas cositas de acá. En primer lugar vemos el tema de la circuncisión del niño, ¿ya? Y la gente, los parientes, le ponen el nombre del padre. Ahora entramos a un conflicto, y eso es lo que vamos a ver a continuación del verso 60 al verso 66. El conflicto sobre el nombre. En primer lugar, hay una objeción de parte de la madre. La madre se le opone, ¿ya? Y la madre dice, no, su nombre se llamará Juan. Ahora, en la época, quien colocaba el nombre era el padre, ¿ya? Todos tenían su nombre favorito, pero el padre tenía la última palabra, ¿ya? Pero es interesante que la que primero interviene sea, en este caso, Elizabeth. Ahora, ¿por qué lo hace Elizabeth si no era lo adecuado en la época? Número uno, porque ya ella sabía la revelación que le había dado el ángel y todo, ya sabían que su nombre tenía que ser Juan. Y en segundo lugar, porque Zacarías, su esposo, estaba mudo, ¿ya? Zacarías, su esposo, estaba mudo, así que él está mudo, bueno, entonces ella cree que es apropiado hablar en ese momento y decir, no le llamen Zacarías. No sé si le gustaba o no el nombre de Zacarías, pero ella estaba segura que se debía llamar Juan. Así que la primera objeción vino de la madre. Luego, segunda objeción va a ser de los presentes. De verso 61 dice, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Segunda objeción, los parientes. ¿Ves que hay una discusión aquí? Hay un conflicto por el nombre, en este caso de Juan. Tercero, vamos a ver ahora la tercera objeción, en este caso es el padre, Zacarías. Verso 62 dice, entonces preguntaron por señas a su padre. ¿Cómo le quería llamar? Ahora, qué interesante esto que le hayan preguntado por señas, porque la Biblia dice que Zacarías quedó mudo, no que quedó sordo, pero probablemente haya sido también sordera, probablemente, porque dice que le hablaron por señas. Entonces, no estamos afirmándolo, pero puede ser una probabilidad, ¿no? Preguntan por señas, ¿cuál va a ser su nombre? Verso 63 dice, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Qué interesante. O sea, el mismo Zacarías no se había percatado de que ya podía hablar, ¿eh? Ya Dios le había devuelto el habla. ¿Por qué? Porque el habla era hasta que se cumpla lo dicho, o sea, hasta que nazca el niño, ¿sí o no? Pero las cosas estaban así. ¿Cuántos meses Zacarías no había pronunciado ninguna palabra? Ni él se daba cuenta que no podía hablar, ¿no? Entonces escribe y al momento que les va a decir el nombre, le sale, por el momento tan significativo, por las emociones, habla, ¿no? Y dice, pues su nombre será Juan, ¿no? Y dice, y todos se maravillaron, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios, ¿no? Y la idea es que aquí Zacarías va a entonar también una alabanza al Señor como lo hizo María. Date cuenta que son muy parecidos los relatos en torno al nacimiento de Juan y también al nacimiento de Jesús, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ahí. Número 4. La boca de Zacarías se abre con alabanzas, como hemos visto en el verso 64. Número 5. Los presentes reaccionan con temor y la noticia se extiende. Verso 65 dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Ahora, ¿por qué? No solamente por el acontecimiento, que obviamente hay una intervención sobrenatural de Dios, sino por lo que implica. ¿Qué implica? Implica la pronta aparición del Mesías, obviamente, ¿no? 6. Los presentes preguntan qué será
el Hijo, ¿no? 66 dice, y todos los que las oían, las guardaban en su corazón. Subraya eso porque va a ser algo importante, que se va a repetir esto de guardar en el corazón, ¿sí? Y dice, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora, va a pasar un poquito lo que hoy conocemos como el teléfono malogrado, porque no hay duda de que Dios ya había dicho quién será Juan y qué propósito tendrá Juan. Pero en eso de que uno se cuenta al otro, le cuenta al otro, le cuenta al otro, al final había una confusión. Por eso que más adelante cuando Juan se manifiesta y comienza a bautizar, muchos le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Es más, algunos decían, él es el Cristo. Y por eso que Juan tenía que negar, no, yo no soy el Cristo. Viene después de mí, uno más grande, uno que es el Señor. Alguien que ni siquiera soy digno yo de desatarle los calzados de sus pies, ¿sí? Entonces había una confusión en la época con referente a Juan el Bautista. Muchos pensaban que él era el Mesías que había de venir, ¿ya? Entonces eso es natural en el día de hoy, por eso es necesario también la sana enseñanza, la buena instrucción, porque en eso de que se pasa de uno a otro cierta información llega la confusión, ¿no? Cuando yo era niño, yo recibía mucho de conocimiento bíblico de quién, de parte de mis hermanos, de mis padres. Y ahora que fui grande me di cuenta que cierto conocimiento que ellos me dieron no era tan exacto. Cuando me fui dando cuenta, cuando ya yo leí y estudié la Biblia personalmente y de una manera profunda. Entonces me digo, oye, esto no era tanto así, ¿no? No era como me lo contaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesitamos el día de hoy, hermanos? Necesitamos diligencia en el estudio y también en la enseñanza, ¿no? Porque la gran mayoría de creyentes del día de hoy, lamentablemente, está en esta situación de que no estudia por sí mismo la Biblia y lo malo es que recibe mala información de otros y cree simplemente lo que recibe. Y así con el paso del tiempo esa mala información va aumentando, va aumentando, va aumentando. Así que siempre es necesario tener hombres de Dios, maestros que se dediquen al estudio de la Biblia y le digan al pueblo, en realidad es así, ¿ya? Y eso va a traer mucha alegría, mucho gozo, mucha edificación. Muy bien. Bueno, terminamos en el verso 66 con la idea de que la mano del Señor estaba con el niño, ¿no? Dice, y la mano del Señor estaba con él. O sea, el respaldo de Dios, el cuidado de Dios y la fidelidad de Dios en cuanto a Juan. Ahora, a partir de lo siguiente, hermanos, tenemos el himno de alabanza del verso 67 al verso 79 y con esto vamos a terminar el día de hoy. Mañana continuaremos con esta serie ya con el capítulo 2 y todo lo concerniente al nacimiento de Cristo el Señor. Así que terminamos con este himno de alabanza que va a ser entonado por Zacarías. Dice el verso 67 otra vez, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, otra vez la acción del Espíritu Santo. Date cuenta que siempre va a estar el Espíritu Santo. Algunos tienen esta teoría, algunos dicen, a ver, en el Antiguo Testamento obraba Jehová, o sea, el Padre, aunque Jehová es un título para los tres, pero igual, algunos dicen así, ¿no? En el Antiguo Testamento era el Padre. Cuando vino Jesús y nació, quien obraba es Jesucristo, pero ahora que Jesús se fue, ahora quien obra es el Espíritu Santo. Eso no es tan cierto, ¿ves? Por eso necesitamos instruir a los creyentes de cositas que a veces reciben y lo adoptan y lo vienen repitiendo. No, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre están obrando en todo tiempo, siempre. No es que uno se sienta para que el otro trabaje. Por eso que cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué dijo? Mi Padre que está en los cielos, hasta esta hora que dice, trabaja. Y yo trabajo, porque mi Padre trabaja. Bueno, entonces no dejó de obrar Dios, ni Dios Padre, ni el Espíritu Santo. Es más, vemos al Espíritu Santo, mira, en el anuncio del nacimiento de Jesús. Es más, antes en el anuncio del nacimiento del precursor de Jesús. En todo lo que tiene que ver también con ese precursor de Jesús. Luego, en el nacimiento mismo de Jesús, ¿no? En su anuncio y en su nacimiento, lo vemos también después obrando en su preparación de Jesús en torno al ministerio, lo vemos en el bautismo de Jesús también, lo vemos infundiendo de poder a Jesús en sus milagros y señales, lo vemos en su predicación, en su resurrección, en su ascensión a los cielos, lo vemos al Espíritu Santo siempre obrando. Así que, ¿qué es eso de que Jesús estuvo orando, después, cuando se fue, recién vino a trabajar? No, eso no es exacto con referente a la Biblia, así que tengamos bastante cuidado. Siempre las tres personas están obrando igualmente, siempre, los tres, ninguno descansa. Y así se van a mantener siempre, los tres siempre van a estar obrando, ¿sí? Muy bien,
la introducción. Dice verso 67 entonces que Zacarías está lleno del Espíritu Santo para dar no solo una alabanza, sino profetizar. O sea, en esta alabanza él va a decir cosas también con referente al ministerio de Juan y también al advenimiento del Mesías. Así que pasamos por lo siguiente, el cumplimiento de la promesa a David y su casa, del verso 68 al verso 71. Los profetas hicieron una promesa a David en cuanto a su casa, y esto es lo que Zacarías va a resaltar en primer lugar. Vamos a ver, dice, verso 68, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, mira, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahí está el pacto. El pacto abrámico y el pacto davídico van a ser cumplidos en la persona de Cristo Jesús, el Salvador. Ahora, qué interesante que Dios revela cosas ahora también teniendo en cuenta la cosmovisión y el conocimiento de las personas de la época. Porque aquí Zacarías no sabía mucho con referente a la iglesia, es más, no sabía nada de la iglesia, ¿no? No sabía nada del tiempo de los gentiles, de la gracia y de la escatología, que tú y yo sí sabemos. Pero él sí sabía lo referente a Israel, el pacto a Israel, ¿no? Y las promesas a Israel. Ahora, es por estas razones que las personas de la época de Zacarías, cuando hablaban del Mesías, siempre lo relacionaban con un príncipe, con un caudillo que los va a liberar de la mano de sus opresores. O sea que el Mesías era entendido en un contexto nacional, no tanto como nosotros, que cuando vemos al Mesías lo entendemos en un contexto más universal y más espiritual. Ellos no, lo ven en algo terrenal y nacional, ¿sí? Entonces, por eso es que después tuvieron problemas para aceptar a Jesús, porque Jesús no cumplía el estándar que ellos habían marcado para su Mesías, como que tenía que ser un príncipe, un caudillo militar, tenía que tener poder terrenal, ¿no? Y tenía que ser poderoso para derrotar a los enemigos, tenía que hacer guerras, y eso no cabía en Jesús, porque Jesús hablaba de la paz, el amor a los enemigos, hablaba más del pecado, entonces, y además era manso y humilde, era pobre, había venido de Nazaret, de Galilea, entonces Jesús no encajaba en el modo que ellos concebían al Mesías en esa época. Date cuenta que son personas con mente muy diferente a nosotros. Así que, en primer lugar, el cumplimiento de la promesa a David se señala en estos versos. Ahora, el cumplimiento del juramento a Abraham y sus descendientes que formaba parte del pacto. Eso lo vemos del verso 72 al verso 75. Dice, verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, ahí está, pues hablamos del pacto abrámico también, Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Cuando dice nuestro padre no se refiere a la fe, se refiere al pueblo hebreo, a los descendientes de Abraham, ¿no? 74 dice que, librados de nuestros enemigos, otra vez, sin temor les serviremos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así que ves que había una connotación más nacional, ¿no?, que universal. Muy bien, y ahora, en la última parte de este cántico, se va a hablar del papel del niño Juan, ¿no?, obviamente cuando ya fuera mayor. Y ese papel va a ser, que él va a llevar a cabo, pues ser el precursor del Señor. ¿Ya? El papel de Juan como precursor del Señor. Verso 76 al verso 79 dice, y tú niño, ahí está, Juan, ¿no? Y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado. Ahora qué interesante. O sea, profeta de Dios, el Altísimo, que es un nombre, un título que estamos viendo repetidas veces, que obviamente habla de la divinidad, ¿no?, de Dios. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora, el Señor aquí es un título sinónimo, equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. Así como se llamaba Jehová a Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Señor.
El Curios es el que está por encima de todo, el soberano. Así que cuando dice que Juan va a preparar el camino al Señor y ese Señor era Jesús, se está reconociendo otra vez la divinidad de Jesús, su soberanía, su majestad, su eternidad, ¿no? Jesús es Dios. Muy bien. Bueno, verso 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, otra vez contexto nacional, y esto no quiere decir que la salvación era solo para Israel, sino que así lo entendían ellos. Para perdón de sus pecados, añade esto también, ¿ya? Motivo de redención. 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora. Qué interesante. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, esto de los que habitan en tinieblas, aunque aquí no lo dice textualmente, y no creo que Zacarías lo esté pensando, pero sí el Espíritu Santo nos está revelando que aquí ya esto se aboca también a los gentiles. Y por ejemplo en Mateo sí va a revelar eso, que cuando Jesús se manifiesta a Galilea, evoca la profecía del Antiguo Testamento cuando habla de que aquellos que habitaron en tinieblas vieron la luz, ¿no? En su luz verán la luz. Y esto no solamente hacía referencia a Israel, sino aún a los que en esas regiones habían venido de otros pueblos a habitar, porque Herodes quería helenizar esos pueblos judíos, y había también ahí gentiles, pueblos incluso gentiles, totalmente, ¿no? Entonces estamos viendo un evangelio un poquito así como que en semilla, ¿no? Un protoevangelio más o menos, ¿no? De lo cual después Pablo va a usar para predicar el evangelio a los gentiles, el evangelio de la gracia. Pero en este contexto el evangelio era el evangelio del reino, o sea que sí, Dios va a traer salvación al mundo, pero a través de ¿qué? De Israel. En cambio, lo que Pablo predicó en la gracia es diferente. Dios trae salvación por la fe, simplemente aquel que cree en Cristo, sin necesidad de Israel. Eso solamente por el tiempo de la gracia. Muy bien. Muy bien. Y bueno, dice entonces, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y entonces Juan era el que iba a encaminar poco a poco a estas personas de Israel para que después, cuando se manifieste el Mesías, haya un pueblo preparado, dispuesto, arrepentido y sepa identificar quién era el Salvador, el Redentor de Israel, y ahora lo sabemos nosotros también, el Redentor de la humanidad, no solo de Israel, ¿sí? Muy bien. Resumen. En el último versículo, el verso 80, se hace un resumen, donde se habla del crecimiento de Juan en espíritu y su retirada al desierto. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lo mismo que vamos a ver después en referencia a Jesús, ¿no? Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora, esto no quiere decir que desde que fue bebito estuvo en los lugares desiertos, ¿no? Obviamente que la frase crecía y se fortalecía quiere decir que estuvo con sus padres hasta una edad apropiada y después Juan se iba a retirar al desierto. ¿Y qué iba a hacer Juan en el desierto? Iba a recibir la instrucción de Dios para su ministerio, que después llevaría a cabo ya un ministerio profético, un ministerio de hacer un llamado de arrepentimiento y preparación al pueblo de Israel. Muy bien, hermanos, y así terminamos esta segunda parte de nuestra miniserie expositiva al Evangelio de Lucas y hemos concluido con el primer capítulo. Gracias a Dios. El día de mañana estaremos abordando el segundo capítulo, ya con lo referente al nacimiento de Jesús. Que Dios me los bendiga, espero que haya sido de bastante edificación y si así lo fue, puedas compartir por favor esto en el Facebook y las redes sociales para bendecir a mucho pueblo de Dios. Gracias por los comentarios, gracias por sus oraciones, por los ánimos, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.